compartir con usted en este espacio que se me brinda amablemente por el Ilustre Colegio de Abogados de ICA, un tema que es bastante importante actualmente y que siempre obviamente es un tema bastante álgido en el tema obviamente de un manejo de una causa penal, es la llamada determinación judicial de la pena, ¿no? Y aparte de lo que es la llamada determinación judicial de la pena, algunos alcances, ¿no? De lo que ha emitido la Corte Suprema de Justicia de la República en un acuerdo plenario número 1/2023, que obviamente trató de poder obviamente solucionar algunos problemas prácticos que se presentaban en la actividad jurisdiccional con relación obviamente a este tema bastante importante. Quiero mostrar en este espacio que se me concede algunos aspectos puntuales que vinculan al tema de lo que es la disertación el día de hoy. Primero, determinación judicial de la pena. Siempre un tema que me enseñó la experiencia ya los años en el tema de la docencia, tanto en pregrado, en posgrado, es obviamente ubicar siempre sistemáticamente dónde se encuentra, ¿no? El tema que vamos a abordar, porque siempre el ámbito del derecho penal no son categorías o instituciones aisladas, sino que siempre mi consejo es poder ubicarlo y saber en qué rama o qué aspecto del sistema del derecho penal se encuentra. Entonces, eso es lo primero que quiero compartir con ustedes en esta diapositiva que presento a continuación. Entender siempre en ese cuadro, en una diapositiva, de que ese es el tema, para empezar, principal de lo que es el tema del sistema del derecho penal. El derecho penal es un sistema que regula conductas o comportamientos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender y quedar claro. El derecho penal es un sistema que regula conductas o comportamientos que se dan en el ámbito de la sociedad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el tema del sistema del derecho penal genera algún tipo de institución que es importante poder entender para poder desarrollar correctamente esta tarea de control social que le compete obviamente al derecho penal. Esto es como un triángulo, si usted ve, y son obviamente un aspecto central porque obviamente vincula algunos institutos, algunos términos que la propia Corte Suprema en su acuerdo plenario utiliza en torno a la llamada determinación judicial de la pena. Primero, miren por favor, entender lo que yo pongo en la parte de arriba, ¿no? La determinación judicial de la pena es una parcela de lo que es la determinación de la pena y lo vamos a ver por qué. Cuando usted ve el tema del punto del sistema de regulación que compete al derecho penal, su punto de partida siempre es tener claro el ámbito de la ley penal. Ese es el punto de partida, incluso para el tema de la llamada determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque obviamente cuando usted maneja una causa penal, sea en el Ministerio Público, del Poder Judicial, sea como abogado, como defensor público, como procurador, lo importante que usted tiene que tener su punto de partida es la ley. ¿Por qué le digo eso? Porque lamentablemente la hipertrofia legislativa al cual estamos siendo sometidos en los últimos años, en los últimos tiempos, es que hay constantes reformas en el tema del derecho penal. Y un aspecto bastante crítico vinculado al derecho penal es que a veces por el tema de la complejidad, por la gran cantidad de carga que se tiene, se maneja rápidamente y se aplica mal la ley en el tiempo. Entonces, muchas veces desde la Corte Suprema, en la cual obviamente desempeñó gran parte de mi carrera en el Poder Judicial, hemos visto esto, ¿no? De que obviamente se aplican leyes que no son vigentes al momento de la Comisión de Derecho Punible cuando no han salido leyes favorables en el tiempo. Ese es el punto de partida también el tema de la llamada determinación judicial de la pena. Aplicar obviamente las consecuencias jurídicas que corresponden al tema de la ley penal vigente. Yo siempre lo digo un ejemplo bastante sencillo. Homicidio. El que mata a otro, pena privativa de 6 a 20 años. Esa es la ley penal. Entonces hay que ver la ley penal que estuvo vigente al momento de la Comisión de Derecho Punible. Y el tema, mire, por favor, usted escucha, el que mata a otro, supuesto de hecho. La consecuencia jurídica, pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la ley penal, establecer el tema del supuesto de hecho, de que esa conducta o comportamiento que realizó la gente puede ser catalogado como un hecho punible, como un delito o una falta, apertura un primer subsistema que usted ve en el lado izquierdo, que es la llamada teoría del delito, teoría de la imputación penal. Ese subsistema le permite acreditar que la conducta o comportamiento puede ser catalogado como un hecho punible. ¿Por qué es importante eso? ¿No? Porque en las universidades nos enseñan generalmente un sistema tripartito mayoritariamente aceptado que nos dice, ¿no? Hay delito cuando es un hecho típico, antijurídico y culpable. Entonces, si se dan esas categorías perfectas, hay un delito. Y es importante, ¿por qué? Porque quiero que mire obviamente al tema de la derecha esa diapositiva. Cada categoría siempre tiene supuestos que la eliminan.
Por ejemplo, hablamos de antijuridicidad, decimos legítima defensa, es una causa de justificación, perdón, arriba también hay causa de atipicidad. El tema del error de tipo, las llamadas cuotas neutrales, por ejemplo, son categorías que eliminan la tipicidad. O el tema de la culpabilidad, causas que excluyen la culpabilidad, el menor de 18 años, que obviamente hay un proyecto de ley que obviamente quiere modificar eso, ¿no? Entonces, cada categoría tiene supuestos que la eliminan. Si se cumplen los presupuestos que establece la ley, artículo 20, no hay obviamente categoría, no hay delito. Pero usted ve a la derecha, mire por favor una tercera línea. Esa legítima defensa puede ser imperfecta, ese error de tipo puede ser obviamente vencible, ese tema del imputable relativo de 18 a 21 años. Entonces, si no se dan categorías perfectas y se afecta obviamente el ámbito de la cabalidad, su totalidad, la perfección de la categoría, entonces hay eximentes imperfectas, eso genera obviamente un efecto en el reproche punitivo, porque obviamente si yo le digo el que mata a otro, pena de 6 a 20 años, la respuesta punitiva del Estado está hecha obviamente para un delito perfecto de homicidio, pero cuando la categoría se encuentra resquebrajada, un imputable relativo, correcto, entonces eso implica que la consecuencia jurídica, la punibilidad, vaya por debajo del mínimo legal. Eso es importante porque igual ocurre en los grados de desarrollo del delito, en la teoría de la imputación penal. El que mata a otro, pena de 6 a 20 años, el que mata es un delito de resultado. Por ende, si queda en grado de tentativa, se afecta esa respuesta, obviamente, de 6 a 20 años, tiene que ir por debajo del mínimo legal, porque obviamente está hecho para, obviamente, categorías perfectas. Entonces, eso es lo que le quiero señalar, que obviamente el ámbito de la teoría de la imputación penal implica siempre un sistema perfecto que genera la respuesta del Estado. En el caso que le pongo homicidio de 6 a 20 años, si esas categorías, desde el punto de vista de sus categorías, del punto de vista del grado de desarrollo del delito, de autoría y participación, por ejemplo, se ven afectadas, entonces obviamente eso tiene también una preponderancia en la respuesta punitiva del Estado, en lo que es la punibilidad. Y es donde acá viene obviamente un tema importante, o dos temas importantes que la Corte Suprema obviamente utiliza en el tema de su acuerdo plenario y que obviamente vemos causales, punibilidad. Entonces, si usted ve el tema para empezar, ¿qué cosa es la punibilidad? La punibilidad es la respuesta del Estado frente a una infracción normativa. Si yo le digo el que mata a otro es reprimido con pena de 6 a 20 años, entonces la punibilidad es de 6 a 20 años. La punibilidad siempre es la respuesta que el Estado obviamente plantea en el tipo penal. Igual en el robo, el que se apodera, el que se apropia, ¿no? El que se apodere legítimamente un bien mueble total o parcialmente ajeno, ¿no? Mediante sustracción, pedo, violencia o amenaza, pena de 3 a 8 años. Esa es la punibilidad, es la respuesta del Estado frente a una infracción normativa. Entonces, la punibilidad es la respuesta del Estado cuando aparece obviamente plasmada en un tipo penal. Entonces, por eso la punibilidad está vinculada a la pena legal, que es la pena que establece la ley, también se llama pena tipo, porque es la que establece el tipo penal, la pena abstracta, que es el marco que obviamente después conlleva una pena concreta, o la llamada pena combinada, que es la valoración que hace el tema obviamente del legislador frente a una infracción. Eso es la punibilidad. La punibilidad es la respuesta del Estado frente a una infracción normativa. Y esa punibilidad puede haberse afectada, como le digo, cuando hay causas imperfectas, cuando obviamente hay grado de desarrollo imperfectos en la comisión de un delito. Eso es la punibilidad. Entonces, hay causales que pueden afectar el tema, obviamente, de la punibilidad. Y las causales están siempre vinculados a la teoría del delito, a la llamada teoría de la imputación penal. Vuelvo a reiterar, porque si, por ejemplo, hay una causa de justificación imperfecta como legítima defensa, ya obviamente la respuesta del Estado, la punibilidad, se va a ver resquebrajada, porque el sistema está hecho para categorías perfectas. Entonces, las causales vinculan obviamente algún defecto que se genera obviamente en el ámbito de la perfección de la teoría del delito y afecta la punibilidad, que es la respuesta del Estado. Eso es obviamente el tema que vincula obviamente el desarrollo terminológico que la Corte Suprema utiliza obviamente en el tema del acuerdo plenario. Por el otro lado tiene la llamada teoría de las consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque la ley penal tiene dos extremos. Supuesto de hecho, el que mata a otro, teoría de delito. Pena privativa de 6 a 20 años, consecuencias jurídicas. Entonces se aplica un segundo subsistema que vincula obviamente al tema de las consecuencias jurídicas. Entonces no se agota obviamente el análisis de un caso penal con la teoría del delito. La teoría del delito me permite acreditar que una conducta o comportamiento puede ser catalogado como un hecho punible, como un delito. En cambio,
Cuando existe el hecho punible, cuando existe la falta o el delito, opera un segundo subsistema que se llama la teoría de las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, obviamente, es la respuesta, obviamente, el Estado, su materialización, obviamente, en una labor de punición que le compete ya no al legislador, le compete al juez. El juez, obviamente, analiza el caso penal, el juez evalúa el caso penal, el juez determina la pena en el caso concreto y el juez hace una labor de punición que implica analizar el caso penal, cómo ocurrió, por qué la gente ocurrió de esa manera, y eso conlleva a un producto final, que es la pena, que es la respuesta ya del Estado como un acto de control social. Entonces, punibilidad, punición y pena obviamente involucra actores distintos. La punibilidad es la respuesta del Estado frente a una infracción normativa que aparece en el tipo penal. La punición es la labor que realiza el juez cuando ya analiza el caso concreto. Entonces, en la punibilidad pueden haber causales que obviamente afecta la estructura perfecta de un delito, bien sea de las categorías, bien sea obviamente en los temas de autoría y participación, bien sea los grados de desarrollo del delito. En el cambio, en el supuesto, obviamente, de la punición, es la labor que realiza el juez, analiza el caso penal, evalúa circunstancias que son factores objetivos y subjetivos que están presentes en la evaluación del caso penal. Eso es lo que hace, obviamente, el tema del juez. El juez evalúa circunstancias dentro del marco de la punibilidad. Esos conceptos que obviamente quedan, ¿no?, en esta diapositiva que voy a compartir con los amigos del Ilustre Colegio de Abogados de ICA, son fundamentales para poder entender el tema, obviamente, que nos convoca, la llamada determinación judicial de la pena. ¿Por qué? Porque si usted ve al lado derecho de la diapositiva, dentro del ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas se ubica la llamada determinación judicial de la pena, que impone, obviamente, el tema de una pena en el marco de un proceso penal. Quien realiza la llamada determinación judicial es el órgano jurisdiccional. Entonces, sistemáticamente, la determinación judicial de la pena es una parcela de la llamada teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Solamente hay una consecuencia jurídica, obviamente, de un hecho punible cuando existe, obviamente, la existencia de un delito, opera, obviamente, ahí el tema del castigo, opera, obviamente, el tema de la pena. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque, obviamente, y eso siempre es un ámbito que a todo el mundo le tiene que quedar claro, el gran género se llama determinación de la pena. Y la determinación de la pena tiene, como usted ve en la parte superior de la diapositiva, dos variantes. Primero, una primera etapa, la llamada determinación legal, y después la llamada determinación judicial. Entonces, yo digo determinación de la pena. Claro, vamos a determinar la pena, pero determinar la pena tiene dos ámbitos. La llamada determinación legal, que es la que establece primeramente el legislador cuando establece la punibilidad en el tipo penal. Oiga, el que mata a otro, lo voy a hacer con pena de 6 a 20 años. Esa es la llamada determinación legal, porque es la que establece el legislador como respuesta frente a una infracción normativa, es la punibilidad que ha planteado. Eso es lo que se llama en doctrina de las consecuencias jurídicas, la pena legal, porque es la que establece la ley, la pena tipo, porque es la que establece el tipo penal, también la pena abstracta, porque es el marco genérico que va a orientar al juez a una pena concreta, o la pena combinada, que es la pena de valoración frente a una infracción normativa. Esa es la llamada determinación legal. Lo que hace el juez es la llamada determinación judicial. El juez obviamente ya evalúa el caso concreto, realiza una punición, obviamente evaluando circunstancias, factores objetivos, subjetivos que están presentes en el tema del caso penal. Eso es lo básico que usted tiene que saber para obviamente entender sistemáticamente dónde se ubica la llamada determinación judicial de la pena y obviamente el marco sistémico de por qué la Corte Suprema utiliza punibilidad, por qué utiliza causales, circunstancias, porque obviamente forma parte del entendimiento básico de lo que es el tema del sistema del derecho penal. Por eso que mire usted acá, si a usted le queda bien claro este cuadro, va a poder entenderme esta diapositiva que viene, el lenguaje que utiliza la Corte Suprema. Esta es una ejecutoria, un recurso de nulidad del año 2021, relativamente reciente, donde me permite obviamente ya aplicar el aspecto dogmático, teórico que les primera diapositiva, ahora obviamente en el tema ya de un caso práctico de cómo la Corte Suprema obviamente lo maneja. Y eso va a ser, como le digo, importante para entender cualquier tipo de resolución de la Corte Suprema, cualquier acuerdo plenario, cualquier jurisprudencia vinculante. Miren lo que le dice el tema de la Ejecutoria Suprema. Le dice el fundamento quinto, la aplicación de la pena, determinación de la pena, dice en genérico, engloba dos etapas secuenciales marcadamente definidas.
La primera, que es la llamada determinación legal, lo que le he señalado, y la segunda rotulada como determinación judicial. Ahí está. Entonces, la determinación de la pena, la aplicación de la pena tiene dos etapas marcadas, la llamada determinación legal y la llamada determinación judicial. Y le dice, en esta última fase, en la determinación judicial, se evalúan circunstancias agravantes, atenuantes, que están vinculados para la imposición de la pena, porque las circunstancias, como usted vio en la explicación que le di, son la tarea que obviamente permite a la juez llegar a la determinación judicial de una pena concreta. Entonces, usted va abajo, determinación legal, determinación judicial, y le dice el marco de punibilidad abstracto, mire el lenguaje que hemos, el marco de punibilidad abstracto, la respuesta del Estado prevista para el robo, artículo 181 del primer párrafo, no el 3 y 4, modificado por la ley número tal, parte de la ley que se aplica, es de 12 a 20 años. Esa es la punibilidad. Y abajo dice determinación judicial. Luego, a continuación, se establece la magnitud cuantitativa de la sanción penal. Ese es el tema de entender, obviamente, lo básico para poder entender cómo opera la llamada determinación judicial de la pena y para poder entender ese acuerdo plenario que establece la Corte Suprema de Justicia de la República. Ahora bien, también le voy a dejar un aspecto importante. El tema es tan complejo no por el tema obviamente de lo dificultoso, complejo obviamente como decía con mucho acierto don Víctor Prado Saldarriaga, Celis Mendoza y en la audiencia extranjera, ¿no? Autores obviamente Colimbo Roxin, ¿no? Que obviamente señalaba que la problemática es que siempre en los cursos universitarios de formación, y ahí creo que obviamente es lo que hay que fortalecer, el enfoque generalmente está hecho a la llamada teoría del delito. Desde hace tiempo, en algunos programas académicos, en el tema de las universidades, se dicta obviamente lo que es la llamada teoría de las consecuencias jurídicas, la llamada determinación judicial, pero muchos en pregrado no tienen esta formación y por ende obviamente en las escuelas de posgrado hay un curso que se llama consecuencias jurídicas de la llamada determinación judicial y eso es importante. ¿Por qué? Porque habiendo advertido ese vacío en el ámbito de la formación académica, en el ámbito de la formación universitaria, la Corte Suprema, mire usted, ha desarrollado varias doctrinas vinculantes en torno, obviamente, a la determinación judicial de la pena que se han ido complementando, amalgando y creando, obviamente, un espectro, obviamente, más certero en el tema de la determinación de la pena. Entonces, mire usted ahí, ¿no? Ahí en esa diapositiva tiene un punto de inflexión que es importante, que el tema de la determinación de la pena, ya hablando en la legislación penal nacional, tiene un punto de quiebre, que es el año 2013. El 19 de agosto del año 2013 aparece, mire usted, en la parte de arriba, la ley número 30.076, que incorporó al Código Penal un artículo 45A, que algunos llaman, entre comillas, un sistema de tercios. Veremos si es así o no. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hasta antes y después de esa ley número 30.077 que incorpora el artículo 45A, obviamente la Corte Suprema ha emitido siempre doctrina vinculante. La Corte Suprema puede emitir tres tipos de doctrina vinculante. Primero, obviamente, la jurisprudencia penal vinculante. Cada sala de la Corte Suprema, sala penal, ¿no? Porque hay sala penal permanente, transitoria, puede emitir doctrina vinculante porque así le faculta su ley orgánica. Y obviamente, si es de carácter obligatorio, lo establecerá, que es jurisprudencia vinculante obligatoria, y obviamente eso genera una forma de poder emitir doctrina vinculante, jurisprudencia penal vinculante. Sin embargo, la Corte Suprema también ocurre que obviamente dentro de la propia Corte Suprema existen criterios distintos sobre el tema de un entendimiento hermenéutico de una materia. Cuando hay esos problemas, obviamente, de entendimiento y se sacan jurisprudencias contradictorias, eso genera, obviamente, un debate que la ley faculta, tanto el Código de Procedimientos Penales como el Código Procesal Penal vigente, porque no pueden haber dos criterios distintos sobre una determinada materia en la Corte Suprema. Entonces se emite una sentencia plenaria penal, que es otra segunda modalidad de cómo se puede establecer criterios hermenéuticos, y la Corte Suprema ha tenido, vinculado al tema de lavado de activos, vinculado obviamente al tema de figuras como el voto consumativo en el robo. Entonces, es una segunda modalidad. Y la tercera, que es cuando obviamente todos los jueces de la Corte Suprema se unen en un cónclave para poder analizar obviamente alguna materia concreta que ha sido problemática en el ámbito obviamente del análisis de su desarrollo jurisprudencial en el tema de la resolución de causas penales, y convocan obviamente a la comunidad jurídica para debatir ciertos temas, como ha ocurrido con este tema de la determinación de la pena, y sacan un acuerdo plenario.
Eso le justifica que media positiva hayan acuerdos plenarios, sentencia plenaria casatoria y jurisprudencia penal vinculante. Entonces, ahí usted va a ver de que obviamente el acuerdo plenario 1-2023 no agota la audita vinculante en el tema de la Corte Suprema, sino que son todos los que ahí usted muestra en esta diapositiva, al menos principales, que han conyugado en este acuerdo plenario 1-2023. Este es el tema del acuerdo plenario. El acuerdo plenario 1-2023 que emite la Corte Suprema el 28 de noviembre del año 2023, donde obviamente tuvimos la oportunidad de poder participar también con el doctor Denier Villanueva Domínguez, que obviamente también nos acompaña, ¿no? El día de hoy en este ciclo de ponencias magistrales, y participamos en este acuerdo plenario, quien le habla, el doctor también, dando obviamente algunas posiciones obviamente hermenéuticas en torno a este problema tan álgido. Y mire, por favor, acá lo que fue materia, ¿no? Concreto del tema del debate y los puntos, obviamente, que abordó la Corte Suprema en este acuerdo plenario, fueron aspectos actuales vinculados, primero, a los esquemas operativos, ¿no? En el tema de la aplicación de la pena, ¿es igual aplicar el tema de la determinación judicial pena este homicidio que yo le he señalado, que obviamente no tiene ningún tipo de circunstancias circundantes, y hay que ir al artículo 49, 46 del Código Penal, que le establece antecedentes penales, lo que son circunstancias genéricas que vamos a ver, o cuando yo llego al robo agravado, 189, obviamente violación agravada, 170, segundo párrafo, y ahí durante la noche, en lugar desolado, en el primero y en el segundo, obviamente dos o más sujetos. Entonces ese tema concreto es lo que la Corte Suprema quiso señalar, cómo se determina judicialmente la pena cuando hay circunstancias comunes o genéricas que vamos a ver, o cuando los delitos tienen circunstancias especiales o específicas. Después tiene B, y obviamente dice aplicación de la pena cuando concurren simultáneamente, en el caso de circunstancias causales de ilusión, aumento de la punibilidad y regla de bonificación procesal penal. Entonces, mire, por eso la importancia, ¿no? De que yo les definí qué cosa es una circunstancia, qué es una causal, qué cosa es una punibilidad, porque si usted me captó qué cosa es una circunstancia, qué es una causal, qué cosa es punibilidad, va a poder entender el segundo punto del acuerdo plenario, que dice aplicación de la pena cuando ocurren simultáneamente en el caso penal circunstancias durante la noche, mano armada, causales que dividió y aumenta la punidad tentativa, por ejemplo, teoría del delito, teoría de la consecuencia y regla de reducción de modificación procesal premial, conclusión anticipada, terminación anticipada, colaboración eficaz, entre otros. Por eso que es importante que cuando usted revise este material, oriente primeramente su entendimiento en atención, obviamente, a lo que he señalado en las primeras diapositivas. Y tercero, dijo aplicación de la pena en caso de tentativa de delito con circunstancias agravantes específicas. Oiga, hablamos obviamente del robo agravado, 189, 12 a 20 años durante la noche, lugar desolado, pero obviamente quedó en grado tentado. Entonces va por debajo, obviamente, de los 12 años, entonces la Corte estableció un sistema particular en el ámbito de esta determinación. Aspecto que todavía ha generado cuestionamientos posteriores, porque acá estamos hablando, obviamente, del acuerdo plenario 1-2023, pero eso ha generado ya desde esa fecha hasta ahora bastante jurisprudencia, donde le voy adelantando, la Corte Suprema tiene inclusive, habiendo de acuerdo plenario, posiciones contradictorias sobre lo mismo que ya han resuelto. Y después divide de aplicación de una pena privativa temporal en delitos sancionados con pena de cadena perpetua cuando concurren ciudades atenuantes, causales de punibilidad o regla de reducción o modificación procesal. Un aspecto importante, ¿no? Hay algunos delitos, por ejemplo, violación sexual, que dice, oiga, acá no procede confesión sincera, no procede, y la Corte Suprema ha dicho, no, oiga, eso afecta el derecho a la igualdad. Aún así queda cadena perpetua y hay una reducción de un mecanismo de modificación procesal premial o una causal que afecta a la punibilidad, puede una pena de carácter perpetua a tener un carácter temporal, obviamente de una manera excepcional. Y después, obviamente, la aplicación de reglas de reducción de origen supralegal, ¿no? Que obviamente ha sido cuestionado siempre el tema vinculado al tema del interés superior del niño, el tema obviamente del retardo de la tramitación de una causa, ¿no? Sobre el primero, el tema del interior superior del niño, la Corte Suprema dejó sin efecto, algunos obviamente considerando ese acuerdo plenario 1-2023, sin embargo, eso ya había sido establecido en una sentencia plenaria. Para mayor ilustración sobre, obviamente, los aspectos problemáticos, tiene ahí, mire, en la página del Poder Judicial mi ponencia, que obviamente fue materia también del debate de disertación, también la del doctor Teider Villanueva también es que también fue materia, los tiene ahí a su alcance. Ahora bien, mire por favor acá, dentro de ese acuerdo plenario,
algunos puntos puntuales, ¿no? En este tema que se me concede espacio de tiempo, que eso implicó obviamente una reevaluación del contenido del artículo 45A y el artículo 46 del Código Penal. Sin embargo, ahí yo le he puesto un círculo. ¿Por qué? Un abogado siempre tiene que estar al día con la llamada reforma legislativa, esta hipertrofia legislativa, obviamente, que lamentablemente se genera. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, si bien es cierto, hizo un esfuerzo hermenéutico importante, ¿no? Para obviamente establecer algunas soluciones, ¿no? Que podemos compartir o no, ¿no? Con relación al tema de este acuerdo plenario, dejó de lado algunas reformas que se habían dado de manera paralela. Una de ellas es la que yo le pongo arriba, mire, con rojito circulado, que es el llamado Decreto Legislativo 1585 del 22 de noviembre del año 2023, que son las formas atenuadas de los delitos patrimoniales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente el Código Penal no tuvo una disposición como hoy tiene el artículo 208A, formas atenuadas. Y hay algunos abogados, abogadas, obviamente, que todavía no conocen que existe esto. Esto ocurrió el año 2023, hace más o menos 7, 8 meses aproximadamente, donde hoy 208A, donde hoy los llamados delitos patrimoniales tienen formas atenuantes. Entonces, y es importante porque tiene una regulación particular que no le queda muy claro al operador de cómo se termina la pena cuando hay ese artículo 208A, que lo invito obviamente a revisar, porque obviamente son formas atenuadas en los llamados delitos patrimoniales. Y también menos todavía conocido y advertido es el decreto legislativo 1592 del 14 de diciembre del año 2023, que obviamente estableció más claramente que el artículo 298, que antes se llamaba microcomercialización, microproducción vinculados al tema de drogas, siempre fueron formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión de tráfico de drogas. Y el tema concreto es qué cosa es, ¿no? Obviamente, cómo opera, obviamente, en el tema cuando concurre estos supuestos del artículo 98 del Código Penal. Esos son aspectos vinculados al tema del marco legal. Ahora bien, miren, por favor, conforme lo detalla el tema del acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, mire usted, el tema para determinar la pena implica obviamente tener en cuenta estos dispositivos legales. Primero, los principios rectores. Entonces, cuando uno ve en el título preliminar el tema del principio de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, que se vinculan en el tema de la llamada determinación judicial de la pena, entonces, primeramente, ¿qué son esos principios rectores? Y segundo, ¿cómo opera en el ámbito de la llamada determinación judicial de la pena en torno a lo que ha señalado el Acuerdo Plenario 1-2023? ¿Qué le dice la Corte Suprema? Primero le dice, hay que definir qué cosas son los principios rectores. Esos principios rectores que usted ve en el título preliminar del Código Penal, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, son pautas o políticas de Estado. Los principios rectores cumplen una función de enlace entre obviamente la Constitución y lo que es obviamente el tema del derecho penal, porque el jus pudiendi, el derecho a castigar, obviamente proviene de la Constitución y obviamente ese jus pudiendi tiene que estar acorde con el modelo de Estado, que obviamente estipula y establece obviamente este marco normativo que es la llamada Constitución. Entonces, los principios rectores son esos, son pautas o política de Estado que orientan al legislador cuando construye los tipos penales y al juez al momento de aplicarlas. La proporcionalidad, la culpabilidad tienen que estar presentes, obviamente, en el tema de la llamada determinación judicial de la pena. Sin embargo, es el tema del efecto. ¿Cómo se maneja en el ámbito de la llamada determinación judicial de la pena? ¿Me sirve para colocar la pena dentro de 6 a 20 años? ¿Me sirve para colocar la pena por debajo de 6 años? En algunos casos, obviamente, se ha realizado. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1-2023 ha establecido en los fundamentos 19º y 20º de que obviamente los principios rectores no resultan aplicables para imponer una pena por debajo del mínimo legal. No son causales que disminuyen la punibilidad, sino obviamente orientan en todo el proceso técnico de la llamada determinación judicial de la pena. Eso es lo que ha establecido obviamente la Corte Suprema en el ámbito de la determinación judicial, que obviamente no puede obviamente ir por debajo de lo que establece el tema de los marcos legales. Después usted ve, miren por favor, también hace referencia a dispositivos que ya vinculan directamente la parte general, lo que es la llamada determinación judicial de la pena, que es el artículo 45. Que entonces nosotros hemos visto que dicen presupuestos para fundamentar y determinar la pena.
presupuesto, ¿no? Las llamadas carencias sociales, su cultura y sus costumbres, los intereses de la víctima, etcétera, la que ella de pena. Esos presupuestos que son, obviamente, técnicamente en el ámbito de la determinación judicial de la pena, no son circunstancias, no son causales, son presupuestos, lo dice la Corte Suprema. Los presupuestos, obviamente, es el marco ideológico, el marco político que debe orientar siempre al juez en todo este proceso de la dosimetría del castigo penal. La Corte Suprema en ese acuerdo plenario 1-2023 en el fundamento 26º que usted ve ahí en esta diapositiva, ha establecido bien claro, por si acaso, el tema de las carencias sociales, el tema de la cultura, eso son presupuestos, no son circunstancias, no son causales. Es el marco ideológico, político que orienta al juez en el ámbito de ese proceso de la llamada determinación judicial de la pena. Permite imponer la pena dentro del marco correspondiente. No genera ni por encima ni por debajo del mínimo legal un ámbito de la imposición de la sanción penal. Esto también usted va a encontrar en una parte que nadie lee, que es la llamada exposición de motivos del Código Penal. Entonces, señor Ishii, ¿qué sustenta su dicho que obviamente es un marco ideológico, político, que orienta obviamente al juez? Agarre la llamada exposición de motivos del Código Penal, vaya a la llamada exposición, aplicación de la pena, y usted va a encontrar ahí obviamente principios que vinculan a la culpabilidad, en el tema obviamente las llamadas carencias sociales. No es que el código no tenga una explicación a los presupuestos, el código sí los tiene. Lo que pasa es que en la formación universitaria no nos enseña a leer el tema de la llamada exposición de motivos. De frente vamos al llamado título preliminar, y es por eso que es importante conocer el manejo completo que tiene el Código Penal en su llamada lectura sistémica. Y después tiene propiamente el concepto operativo, ¿no? De cómo se determina judicialmente la pena, que es el llamado artículo 45A. Acá es importante, ¿por qué? Porque obviamente la Corte Suprema acá ha establecido, obviamente, determinar la pena en atención a la plena de circunstancias. Entonces, y acá viene, obviamente, lo que la Corte desarrolla. ¿Por qué? Porque obviamente existen tres tipos de circunstancias. Esos factores objetivos o subjetivos que le permiten determinar judicialmente la pena al juez, evaluar, son circunstancias de tres clases. Primero, las llamadas comunes o genéricas. ¿Por qué se llaman comunes o genéricas? Porque están en el artículo 46, en la parte general del Código Penal, circunstancias genéricas, comunes. Están en la parte general, en el artículo 46, y ¿por qué se llaman comunes? Porque en principio se aplican a cualquier clase de delito que está en el Código Penal o en la parte especial, salvo que el delito tenga circunstancias propias, como obviamente son las llamadas circunstancias especiales o específicas. Las especiales o específicas obviamente tienen un baremo distinto de valoración. ¿Por qué? Porque implican un mayor o menor grado de reproche punitivo. Están en la parte especial o leyes penales especiales. Me explico. Circunstancias comunes o genéricas se aplican, por ejemplo, en el delito de robo. El que mata a otro pena de 6 a 20 años, porque el robo no tiene circunstancias, obviamente, que agraven o disminuyan la pena. Entonces, el juez va al artículo 46 del Código Penal y le dice, ¿no? Obviamente, el tema cometió el delito abusando del cargo, del poder, situación de oscuridad, entonces aplico comunes o genéricas. Después, obviamente, especiales o específicas, o están en la parte especial, robo agravado durante la noche. Entonces, el aspecto es importante, ¿por qué? Porque la Corte Suprema, con relación a estas dos, ha establecido el siguiente criterio que ya se venía manejando, y en este cuadro le muestro. ¿Qué es lo que le dice la Corte Suprema? La Corte Suprema le dice, oiga, cuando cae, por ejemplo, en el tema de una figura penal que no tiene especiales o específicas como el homicidio, o cae en el tipo base, como el robo, 188, tráfico de drogas, 296, peculado doloso, 387, entonces si cae en el tipo base o cae en figuras penales que no tienen circunstancias especiales o específicas, usted aplica comunes o genéricas y ahí aplica el sistema de tercios. Entonces, el sistema de tercios opera para cualquier figura penal. Obviamente que no tenga especiales específicas o que caiga en el tipo base. En el homicidio, el artículo 106, en el robo en el tipo base, peculado tipo base, tráfico de drogas tipo base, lavado tipo base, ahí usted aplica su sistema de tercios. Eso es lo que le dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario. Pero cuidado, ¿qué pasa si el delito tiene circunstancias especiales o específicas? Mire usted abajo, ¿no? El tema del robo agravado, primer párrafo, 12 a 20 años, ahí cayó. Entonces, oiga, y vuelo habitado a mano armada, dice, cuando son especiales o específicas, no opera un sistema de tercios. Y hasta ahí eso es correcto, ¿no? Porque obviamente el tema de las especiales o específicas implica un grado de reproche punitivo distinto, bien sea mayor o menor.
Otra cosa es que acá todas sean agravantes. Entonces, durante la noche, inmueble habitado, lugar desolado, entonces la Corte Suprema dice, oiga, lo que usted va a aplicar acá es un sistema escalonado, donde obviamente va a dividir ese espacio positivo de atención al número de agravantes que tenga obviamente el tema del Código Penal. Y eso es lo que yo he cuestionado, ¿no? En el tema, obviamente, ¿por qué? Porque obviamente hasta ahí, obviamente, ¿por qué no opera un sistema de tercios? Porque su grado de valoración es distinto. Porque un sistema de tercios opera con agravantes y atenuantes. Lo que yo he criticado siempre con las especiales o específicas es que yo no puedo establecer obviamente un sistema escalonado pensando de que hay 9 numerales, hay 9 agravantes. Dice, el robo, por ejemplo, tiene 9 especiales agravantes, hay que dividirlo entre 9, perdón. Que cada numeral establezca un ámbito para la Corte Suprema escalonado, no quiere decir que cada numeral sea un agravante. Y eso es lo que yo he criticado. ¿Por qué? Porque obviamente si usted va, miren, por ejemplo, en el tema, lo que yo siempre digo, ¿no? En el tema del robo. Mire, por favor, en el tema del robo, usted irá durante la noche a mano armada a un numeral, un agravante, pero no ocurre siempre eso. Mire la lógica de la Corte Suprema que usted ve ahí. Oiga, violación, artículo 170, dice, según el criterio de la Corte Suprema, si cae en el tipo base, primer párrafo que usted ve, le aplico sistema de tercios. Voy al artículo 46. Pero si cae en el segundo párrafo, especiales o específicas, 20 a 26 años, dice, ya, cometió delito, obviamente, a mano armada y dos o más sujetos. Dice, lo divido entre 13, porque hay 13 numerales, y me sale a prorrata. ¿Por qué? Porque si usted ve, mire el 1, si la violación se necesita empleo de arma o dos o más sujetos, ahí no hay un agravante, ahí hay dos agravantes, porque el criterio es distinto. El empleo de arma es el medio empleado, dos o más sujetos es una pluralidad de víctimas. El problema no es de la Corte Suprema, el problema es del legislador, porque obviamente cada numeral debe obedecer a un criterio de agravación. Eso ocurre, por ejemplo, si usted ve en el tema del robo, ¿no? A mano armada. Oiga, el medio empleo es una agravante distinta. Pluralidad de agentes es otra agravante distinta. Son dos agravantes distintas. Y acá miren el tema de la violación sexual. El legislador une dos agravantes que en el robo son distintas en una sola. Entonces la pregunta es, oiga, ¿puedo yo aplicar un sistema de tercios del 1 al 13 cuando obviamente en el numeral 1 ya tenga dos agravantes distintas? Entonces, ahí viene obviamente el problema del sistema escalonado. El problema no parte obviamente del juez, parte del legislador porque ha establecido y ha mezclado criterios que no son compatibles al regular el agravante. Igual ocurre en el onceavo, mire, por ejemplo, si la vida tiene entre 14 y 18 años, adulto mayor, discapacidad física o sensorial, oiga, ¿cuál es el criterio? La situación de vulnerabilidad, el nivel etario, porque cada uno tiene su propia ley, ¿no? No, señor Ishi, es el nivel de, obviamente, de vulnerabilidad, ¿así? Entonces, miren lo que obviamente en el feminicidio. En el feminicidio, ser adulta mayor ya es un agravante, o menor de edad. Y tener discapacidad es otra agravante. Entonces, el problema viene ahí. Viene, obviamente, y ese es un tema que siempre, con todo respeto, lo he dicho, que la Corte Suprema tendrá que aclarar en algún momento por qué. Porque, obviamente, el legislador, al momento de establecer las agravantes, genera ese divorcio. En algún lado las mezcla, en otros lo tiene claro. Entonces, no siempre 13 numerales hacen 13 agravantes. Y es el aspecto, obviamente, que todavía queda pendiente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Otro tema concreto para ir cerrando ya, porque estoy ya en el tema concreto, es que la Corte Suprema estableció también lo que son las circunstancias cualificadas y privilegiadas, ¿no? Las cualificadas le generan un nuevo marco por encima del tercio superior y las privilegiadas por debajo del tercio inferior. Y, por ejemplo, es importante porque la reincidencia, la habitualidad generan un nuevo marco por encima del máximo legal. Las cualificadas y las privilegiadas no generan un ámbito para determinar la pena concreta, sino obviamente generan un nuevo marco punitivo. Oiga, cualificada, reincidente, un tercio, genera un nuevo espacio punitivo y dentro de ese espacio determina la pena. Privilegiadas atenuadas, un nuevo marco por debajo del mínimo legal y ahí determina la pena. Entonces, no sirven para determinar la pena concreta. Lo que hacen, obviamente, es darle un nuevo marco punitivo. Entonces, en el tema de las cualificadas, oiga, un nuevo marco por encima del máximo legal, privilegiadas por debajo del mínimo legal. Y ahí viene el aspecto crítico, ¿por qué? Porque obviamente hay que ser crítico cuando obviamente uno hace dogmática, cuando uno aplica, ¿no? Y lo dejo pensando, ¿no? Se aplica siempre a reincidencia, que ya es un reincidente, ya. Pero, ¿y cuáles son las privilegiadas atenuadas? No hay.
La propia Corte Suprema, en esa sentencia plenaria que le he señalado en una diapositiva anterior, reconoce de que no hay privilegiadas atenuadas, y mire lo que dice el artículo 45 de la parte final: atenuantes privilegiadas, agravantes cualificadas, privilegiadas atenuadas por debajo del tercio inferior, cualificadas hará por encima del tercio superior, y cuando hay una de cada una, se limitan entre ellas. Entonces póngase a pensar, yo soy abogado, usted va a aplicar el tema de la reincidencia, yo le voy a decir, ¿por qué me la va a aplicar? Porque está en el Código Penal, perdón. El artículo 45A me dice que también tiene que ver atenuantes privilegiadas y no la hay, porque eso genera obviamente una pena desproporcional, no una pena justa. Entonces, ¿cómo usted va a aplicar un tema de una reincidencia, una cualificada agravada, sin que haya atenuante privilegiada? Y el código lo dice que tiene que haber. Ningún abogado, usted ha visto que algún abogado, alguien lo haya fundamentado, alguien lo haya planteado desde el punto de vista de la legalidad, la proporcionalidad de pena justa, este argumento que estamos señalando, no. Y será obviamente materia también, obviamente, de enriquecer y fortalecer nuestro sistema, porque no puede ser de que haya cualificadas agravadas reincidencia, habitualidad, 46A, por ejemplo, y no haya privilegiadas atenuadas, y nadie obviamente cuestione el aspecto dogmático formativo, que permite obviamente en el ámbito constitucional plantear esto. Oiga, hay cualificadas agravadas y no hay atenuantes privilegiadas, y la ley me está diciendo que tiene que haber entre ellas, y eso permite una pena justa, proporcional, partiendo del propio marco legal. Eso es el tema, obviamente, que hay que debatir en un tema, obviamente, actual, ya superando estos problemas vinculados al tema de la determinación de la pena. Finalmente, mire, por favor, estos aspectos concretos. La Corte Suprema, y con atención a estos temas concretos, el tema en las especiales o específicas, ¿no? El artículo 208A. Es un aspecto, obviamente, que el Código habla de formas atenuadas. Pero ¿qué cosa es esas formas atenuadas en los delitos patrimoniales? ¿Son circunstancias especiales atenuantes? ¿Son factores de reducción? Porque bien lo que le dice, ¿no? Si el valor no sobrepase el 5% de una unidad, una UIT, o la violencia de esas infligidas fueron mínimas significantes, o para la ejecución de delitos se emplea armas simuladas, se disminuye la pena concreta por única vez, por un sexto, de la pena mínima establecida para el delito. Oiga, va sobre el tema de la pena concreta. Entonces, ¿qué cosa es ese supuesto que establece ahí? Es una circunstancia, es un factor, ¿por qué por única vez? Y se ocurre el de abajo, que la gente devuelve el tema del bien. Entonces, como ustedes, son aspectos que todavía generan ámbitos de que el acuerdo plenario no ha dejado obviamente claro. Y finalmente, esto, para ir cerrando esta breve presentación, demostrar algunos alcances, ¿no? Por eso que le explicaba, ocurre circunstancia cualificada, causal, circunstancia específica, reglas. Entonces, la Corte Suprema ha dicho, ¿no? Dice, oiga, por ejemplo, si es un tema del robo agravado, ¿no? 12 a 20 años, durante la noche, lugar desolado, y obviamente es un reincidente, dice, ya, primero el efecto de la reincidencia, por encima de los 20 años, le establezco ese tercio que dice el tema y me sale 33 y X años. Es el efecto de la reincidencia. Pero como también, por ejemplo, es un imputable relativo, entonces obviamente hay que disminuir. Entonces disminuye obviamente de los 33, 22 años, 2 meses, de los 20 años que le estrella, divide también el espacio. Entonces genera obviamente una fórmula matemática, pero así lo ha hecho. Y obviamente dice, no, divido el efecto del tercio también de ser, pero de los dos lados. Del 33 me sale 22 años, 2 meses, 13 años, 4 meses, en el tema de 20 años. Y después en el cuarto paso, digo, en ese nuevo espacio determino la pena concreta, en atención al número de circunstancias especiales que haya. Y después le establezco el séptimo. Entonces, estos criterios que usted ve ahí, difícil de entender, difícil obviamente de poder obviamente manejar, ha generado cuestionamiento de ellos mismos. Los ejecutorias del año 2023, después del acuerdo plenario, y después del año 2024, este año, el tema del tratamiento no es uniforme, porque obviamente es una fórmula compleja que, como yo presenté otra propuesta distinta, obviamente en el tema de la ponencia, mucho más sencilla, mucho más clara, manejando el sistema que son causales y circunstancias, y no generar un efecto matemático complejo, obviamente, que si bien esto busca una predictibilidad, genera obviamente un ámbito que era más fácil, obviamente, manejar en la propuesta que en la ponencia que uno ha señalado, obviamente se ha evidenciado, ¿no? Y el último punto es esto también, ¿no? Cuando obviamente hay tentativa, ¿no? De circunstancias especiales específicas en el tema, obviamente, del robo. Dice, oiga, de 12 a 20 años, ¿no? Durante la noche, lugar desolado, y qué grado de tentativa. Entonces yo me pregunté, oiga, ¿el tema del acuerdo plenario se hizo para el robo o se hizo para, obviamente, todas las figuras penales?
porque obviamente si vamos a ir con todas las figuras penales como violación que hemos señalado, la proporción no va a causar, no va a calzar. Dice la Corte Suprema, oiga, de 12 a 20 años tentativa. Dice, primero el efecto reductor. Dice una mitad para cada uno, de 6 a 10 años, la tentativa. Y después, obviamente, el efecto genera ahí tu sistema escalonado en el tema, obviamente, a mano armada durante la noche. Sin embargo, le vuelvo a reiterar, este mismo criterio que la Corte Suprema ha señalado no tiene un consenso, porque obviamente en el tema 2023-2024 las salas no se han puesto de acuerdo. El esfuerzo hermenéutico es importante, no está en discusión, pero obviamente eso genera, obviamente, que en el transcurso, y por eso que son importantes, ¿no? Estos cursos de capacitación o temas de conferencias que genera el Ilustre Colegio de Abogados de Ica, ¿por qué? Porque nos permite, y también el doctor Villanueva será también crítico al respecto, de que es un esfuerzo importante el que hace el Poder Judicial, la Corte Suprema, no está en discusión, pero obviamente esto es nuestra práctica diaria, nuestra actividad obviamente docente, profesional, que ustedes realizan lo que va a fortalecer y mejorar obviamente un tema que fue bastante olvidado, que es el tema de la determinación de la pena, las consecuencias jurídicas. Bueno, he tratado de, en este espacio que se me concede, no excederme más y dar algunas pautas importantes y quedo a cualquier tipo de consulta o pregunta que se me quiera hacer. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, doctor Ichi, agradeciendo en nombre del Ilustre Colegio de Abogados su participación. El día de hoy nos ha ilustrado y en esta oportunidad quisiera consultar cuál es la jurisprudencia dominante para poder adaptar el criterio de la aplicación de una salida alternativa en los casos de violación sexual. Pregunto esto porque acá en ICA hay colegiados que tienen, algunos colegiados adoptan el criterio de aceptar el descuento de la contribución anticipada y otros no. En este caso, ¿cuál es la posición de usted? Y si me da una jurisprudencia para nosotros en el ejercicio de nuestra función poder aplicarla o solicitarla. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El tema es, ahora, ¿no? Con este tema Acuerdo Plenario 1-2023 es un tema bastante claro. ¿Por qué le digo eso? El tema problemático se partió cuando la ley número 30.838, que es obviamente del 4 de agosto del año 2018, esa ley 30.838 en una disposición complementaria señaló que no procedía una reducción de modificación procesal en supuestos, como usted ha señalado, conclusión anticipada, terminación anticipada. Entonces, obviamente, el aspecto concreto generó, ¿no?, ya pronunciamientos y también esta Corte Suprema, doctora, y también facilitaré, ¿no?, obviamente, jurisprudencia actual, ¿no?, de la Corte Suprema, y también mi ponencia, ¿no?, obviamente, que yo he señalado la Corte Suprema, de que obviamente eso vulnera al tema del derecho a la igualdad. Y obviamente la Corte Suprema ya es criterio unánime en el tema de la sala penal permanente y la sala penal transitoria de la Corte Suprema, y yo también comparto obviamente esa posición de que obviamente los supuestos que vinculan a un mecanismo de reducción de volumen procesal previal no pueden, obviamente en este caso particular, dejarse de lado en atención obviamente a determinadas figuras penales. Oiga, el tema obviamente del mecanismo de reducción de volumen procesal previal es para todos igual. Y la Corte Suprema también en este acuerdo plenario 1-2023 lo ha dicho, y también en reiterada jurisprudencia siempre, vulnera el tema del derecho a la igualdad. Si obviamente es violación sexual, y más aún se figura, por ejemplo, como cadena perpetua, que tiene el artículo 173 del Código Penal, entonces permite, obviamente, en estos casos de carácter excepcional, cuando el sujeto, obviamente, por un previo, ¿no?, entre comillas, ¿no?, por un tema de celeridad, se acoge obviamente a la pulsión anticipada, terminación anticipada, aplicar los efectos. Entonces, eso conlleva obviamente de que una pena de carácter indeterminada, de carácter perpetua, o una pena obviamente de carácter temporal, se apliquen obviamente estos efectos reductores. Entonces, sobre eso, doctora, la Corte Suprema es unánime, y como le digo, el acuerdo plenario señala sobre ello, y también hay jurisprudencia vinculante que obviamente compartiré también por el canales con los amigos del Ilustre Colegio de Abogados de ICA.